Muy buenas tardes, Lady. Muchas gracias allí por la introducción. Buenas tardes a todos los que se encuentran conectados con nosotros en este momento. Les recuerdo, mi nombre es Cristian Ospina Quintero, consultor de implementación de Quality Colombia S.A., la casa desarrolladora del software Manager LP. Sean todos bienvenidos a esta conferencia que va a tratar el tema de mecánica de configuración, documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. ¿Sí? Agradezco en este momento a las personas que se encuentran conectadas. Somos aproximadamente 150 personas conectadas. Muchísimas gracias. Sean todos bienvenidos. Les recuerdo en este momento la mecánica de participación a los asistentes a esta conferencia virtual. En la parte inferior del Zoom, ustedes van a encontrar habilitada la herramienta de preguntas y respuestas. Van a escribir de qué parte nos están acompañando el día de hoy y van a realizar la pregunta al conferencista. ¿Sí? Un equipo de Quality va a estar encargado de recopilar toda esta información de estas preguntas y al finalizar vamos a dar un espacio de 10 minutos para resolver todas estas dudas e inquietudes que se vayan presentando durante la presentación. Bueno, entonces permítanme un segundo, ya les comparto la presentación. Vamos a compartirles a ustedes la presentación del día de hoy. Bueno, perfecto, entonces como les decía, en la tarde del día de hoy vamos a hablar de la mecánica de configuración del documento soporte en adquisiciones a sujetos no obligados a facturar. ¿Sí? Entonces, esta va a ser la conferencia del día de hoy. Presentamos acá nuestro temario, lo que vamos a hablar en esta tarde. ¿Sí? Vamos a hablar, a recordar el concepto de lo que es documento soporte. ¿Sí? Recordemos que el documento soporte pues no es nuevo, ese documento soporte ya existía, pero ahora pues ya entra con unos requisitos que hay que cumplir. ¿Listo? Vamos a hablar también de lo que dice la resolución 42 de mayo del 2020, lo que dice esa resolución sobre el documento soporte. Vamos a realizar un ejercicio de parametrización de este documento soporte a nivel del Software Manager ERP y haremos unos ejercicios prácticos donde vamos a establecer los requisitos que debe tener este documento soporte para en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. ¿Listo? Y al final de la presentación, pues obviamente haremos las salvedades del proceso. Entonces, como les decía anteriormente, el documento soporte no es nuevo, ¿sí? El documento soporte se trabajaba o se trabaja con el fin de soportar todas esas transacciones que se hacían con personas que no tenían responsabilidad del IVA y no estaban obligadas a generar factura de venta o expedir documento equivalente. ¿Sí? El documento soporte, ¿qué es? ¿Sí? Es el documento que se usa para acreditar la compra de un bien o servicio y que se debe generar por el comprador cuando se hacen transacciones con un proveedor que no está obligado a expedir factura de venta o documento equivalente. ¿Sí? Entonces, es un documento que soporta dichas operaciones con proveedores que
no están obligados a facturar o a expedir documento equivalente. ¿Quién es el obligado de expedir este documento soporte? Pues en este caso, el obligado a expedir el documento soporte es el adquiriente del bien o el servicio, ¿sí? Entonces, está obligado si adquieres un bien o servicio cuando haces compras o adquieres servicios a un proveedor no obligado a expedir factura de venta para que puedas documentar la transacción y tener el soporte de costos, deducciones o impuestos descontables para tus declaraciones tributarias, ¿sí? Entonces queda definido quién es el que debe expedir el documento de soporte. Es el adquiriente de bienes o servicios cuando se efectúan operaciones con proveedores que no expiden factura ni documento equivalente. El artículo 16143 del decreto 358 del 2020 define los sujetos no obligados a expedir factura de venta y o documento equivalente, ¿sí? Entonces, dentro de ese grupo encontramos bancos, corporaciones financieras, sector cooperativo y fondos de empleados. Entonces, para este grupo de sujetos que no expiden factura o documento equivalente, pues ellos expiden básicamente lo que es el extracto bancario, ¿sí? Sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente. Personas naturales no responsables de IVA, ¿sí? Artículo 437, parágrafo 3 y 5 del Estatuto Tributario. Personas naturales no responsables del impuesto al consumo. Artículo 512, raya 13 del Estatuto Tributario, ¿sí? ¿Qué otras personas no están obligadas a expedir factura o documento equivalente? Entonces, personas naturales o jurídicas que tienen actividad de servicio de transporte urbano o metropolitano de pasajeros en relación con dicha actividad. Personas naturales asalariadas o pensionadas en relación con esta actividad. También encontramos personas naturales que únicamente vendan bienes excluidos o servicios no gravados con IVA que tengan ingresos inferiores a los 3.500 VT. ¿Sí? Estas personas tampoco están obligadas a expedir factura o documento equivalente. Y los prestadores de servicios desde el exterior no residentes, ¿sí? Para servicios electrónicos o digitales. ¿Sí? Entonces, esos son las personas que no están obligadas a expedir factura o documento equivalente según el decreto 358 del 2020, artículo 16143. ¿Qué consecuencias tienen aquellas personas que no expiden documento soporte o cuyo documento soporte no cumple con los requisitos mínimos que ha definido la DIAN? Entonces, en primera medida está el desconocimiento de costos, gastos o impuestos descontables, ¿sí? Entonces, si tu documento de soporte, si bien lo generas, no cumple con los requisitos, la DIAN no te va a reconocer costos, gastos o impuestos descontables cuyas transacciones se hayan hecho con personas que no expiden factura o documento equivalente. Otra consecuencia es que debido a ello, pues les va a tocar realizar corrección de las declaraciones tributarias, ¿sí? Y esto acarrea, por supuesto, sanciones por corrección. ¿Sí? Entonces, es importante que ustedes analicen este tema del documento soporte. Primero, pues para hacer soporte y se puedan descontar todos aquellos costos, gastos, impuestos descontables en sus declaraciones tributarias. ¿Sí? Y lo otro, pues evitan sanciones por corrección.
Veamos ahora qué dice la resolución 42 de mayo del 2020. Entonces, en el artículo 55 de esta resolución, la DIAN define los requisitos y condiciones que debe tener el documento soporte, ¿sí? Entonces, el documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente, de conformidad con lo establecido en el artículo 771 del Estatuto Tributario y los artículos 161412 y 161413 del Decreto 1625 del 2016, cuando se realicen transacciones con sujetos no obligados a expedir factura de venta y documento equivalente, el documento soporte que prueba la respectiva transacción que da lugar a costos, deducciones o impuestos descontables debe cumplir los siguientes requisitos y condiciones. Entonces, el artículo 55 de la resolución 42 define requisitos y condiciones que debe tener este documento soporte. Adicionalmente, el artículo dice que ese documento debe ser generado de forma física por parte del adquiriente del bien y o servicio. ¿Sí? Entonces, el sujeto que está obligado a expedir el documento es el comprador, el adquiriente de bien o servicio, ¿sí? Y debe hacerlo además de forma física. Ahora veamos qué requisitos debe tener el documento soporte que habla entonces el artículo 55 de la resolución 42 de mayo del 2020. Entonces, el primer requisito dice que debe estar denominado como documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. ¿Sí? Así debe estar denominado este documento. Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. 2. Debe tener la fecha de operación correspondiente a la fecha de generación del documento. Entonces, una vez se realiza la transacción económica, se debe generar el documento y este documento debe tener la fecha del momento de la operación. Debe tener además los datos e identificación del vendedor o de quien presta el servicio. Entonces, el vendedor o quien presta el servicio es la persona que no está obligada a expedir factura o documento equivalente, ¿sí? Pero debe ir allí los datos e identificación en el documento soporte. 4. Debe ir datos e identificación del adquiriente, ¿sí? Entonces, nuevamente, el adquiriente es la persona que está obligada a expedir documentos soporte cuando realice operaciones con personas que no están obligadas a facturar, ¿sí? En este caso, adquiriente o comprador que se vuelve sujeto obligado a expedir documentos soporte. 5. Este numeral número 5, digamos que es como la clave allí para ese documento soporte, dice que debe llevar el número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de documento soporte, incluyendo el número, el rango y la vigencia de autorización. ¿Sí? Entonces, este artículo 5 como tal es la clave para ese tema, para este tema del documento soporte. Entonces, se debe diligenciar en los sistemas informáticos de la DIAN la autorización de numeración para este documento soporte que estamos hablando el día de hoy. 6. Debe aparecer la descripción específica del bien y o servicio prestado. Y 7, debe aparecer el valor total de la operación.
Adicionalmente, si el adquiriente es facturador electrónico, debe incluir la firma del emisor del documento soporte, de acuerdo a las normas vigentes y política de firmas que establezca la DIAN. Y dos, utilizar el formato electrónico de generación que establezca la DIAN. Entonces, en este punto hacemos una observación. Aunque en el artículo 55 define que debe incluir firma del emisor y debe utilizar el formato electrónico de generación que establezca la DIAN, pues como tal, la DIAN aún no ha establecido el anexo técnico y tecnológico en el cual pues se empiece a transferir ese documento soporte. Por lo que por ahora esta parte queda pendiente hasta tanto la DIAN emita ese anexo técnico que les estoy comentando. ¿Sí? Entonces, el documento será transmitido de forma electrónica una vez la DIAN defina ese anexo técnico. La resolución 42, en el artículo 39, habla de la numeración consecutiva. ¿Sí? Y este es un artículo que ustedes deben tener en cuenta en el momento en el que ustedes vayan a diligenciar la autorización de numeración. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Dice, la numeración consecutiva corresponde a un sistema de numeración consecutiva definido por cada sujeto obligado. En este caso, ese sistema de numeración consecutiva debe ser definido por el comprador o adquiriente obligado a expedir el documento soporte. ¿Sí? Entonces, en todo caso, esta numeración consecutiva está compuesta por los siguientes elementos. Uno, el número consecutivo. Dos, el prefijo que está compuesto por 4 letras, ¿sí? 4 letras, números o su combinación. ¿Sí? Entonces, tengan esto presente. Debe estar definido ese prefijo de numeración, 4 letras, números o puede ser alfanumérico. ¿Sí? Allí lo define el sistema de numeración consecutiva. Y 3, debe especificar el número, la fecha y la vigencia de la autorización de numeración. ¿Sí? Esta última parte en relación con ese numeral 5 que habla el artículo 55 de la resolución 42. ¿Sí? Que es la labor que deben realizar en los sistemas informáticos de la DIAN. Adicionalmente, tratándose de prefijos, para aquellas empresas, persona natural o jurídica, que tengan más de un establecimiento de comercio, ¿sí? Si tienen sedes, oficinas, locales o puntos de venta, pues entonces deben solicitar también la numeración de autorización de documento soporte para cada uno de esos establecimientos de comercios, sede, oficina, local o punto de venta. La DIAN, el 21 de julio, sacó el comunicado de prensa número 55 que habla de la numeración de los documentos equivalentes para no obligados a expedir factura. ¿Sí? Entonces allí en ese comunicado informó que a partir del próximo 15 de agosto está a disposición de los sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente el servicio informático electrónico de numeración que les permitirá realizar la solicitud de rangos de numeración de los documentos soporte en las adquisiciones efectuadas. ¿Sí? Entonces, en relación con ese numeral 5 del artículo 55 de la resolución 042, entonces la DIAN dice que se debe solicitar a través del sistema informático de la misma DIAN esa numeración, ¿sí?
y esos rangos de numeración para los documentos soporte, ¿sí? A partir del próximo 15 de agosto. La DIAN recuerda a los contribuyentes que una vez entre en funcionamiento el mencionado servicio, será de obligatorio cumplimiento que en los documentos soportes de sus adquisiciones efectuadas conste la numeración consecutiva, el rango y vigencia de la autorización. Quiere decir que a partir del 15 de agosto se vuelve obligatorio para aquellas empresas que hacen adquisiciones a personas no obligadas a facturar que soliciten ante la DIAN esa numeración para esos documentos soporte, ¿sí? Esa autorización de numeración. En este mismo comunicado, la DIAN define que a los contribuyentes que los documentos equivalentes deben ser expedidos de forma física, ¿sí? Lo que hablábamos anteriormente. El documento soporte debe ser expedido de forma física en cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 55 de la resolución 42 de mayo del 2020, ¿sí? Excepto la transmisión electrónica a la DIAN, la cual entrará a regir cuando se establezcan los requisitos, condiciones técnicas y tecnológicas para su expedición electrónica. ¿Sí? Entonces allí la DIAN en este comunicado aclara que el documento soporte debe generarse de forma física y que como todavía no están definidas las condiciones técnicas para la transmisión electrónica del documento, pues eso todavía está pendiente, ¿sí? Por ahora se va a manejar el documento de forma física y que cumpla con los requisitos que habla el artículo 55 de la resolución 42. Bueno, les recuerdo a ustedes, los participantes a esta conferencia, la mecánica de participación. En la parte inferior del Zoom, ustedes encuentran la herramienta para realizar las preguntas que se van presentando durante esta presentación, ¿sí? Ustedes van a escribir de qué ciudad nos están acompañando el día de hoy y van a realizar la pregunta, ¿sí? O duda que tengan durante esta presentación. Un equipo de Quality está en estos momentos encargado de recopilar todas esas dudas y preguntas que van surgiendo y al final como tal vamos a dar el espacio para resolver todas estas inquietudes que se generan durante la presentación. Bueno, ahora que tenemos acá, lo que es la parametrización del documento soporte, ¿sí? Entonces, previamente, a través de los servicios informáticos de la DIAN, se debe hacer la solicitud de la numeración para el documento soporte, ¿sí? Entonces, esto es a través de la plataforma de la DIAN. Ustedes van a ingresar allí a la opción de numeración de facturación, ¿sí? En la siguiente ventana, pues van a ir a seleccionar nuevamente numeración de facturación y van a ir a la opción solicitar numeración de facturación. ¿Sí? Aparecen pues los datos del contribuyente, ingresan y posteriormente van a ir a la opción que dice autorizar rangos. ¿Sí? Dan clic en autorizar rangos. Recuerdo, hago la aclaración, esto es en la plataforma de la DIAN. ¿Sí? Dan clic en autorizar rangos.
Y en la siguiente ventana van a diligenciar lo que es la numeración del documento soporte, ¿sí? Entonces recordemos lo que decía por allí el artículo 39 de la resolución 42. Entonces, debe tener un prefijo que sea al menos de 4 caracteres o posiciones, ¿sí? Entonces pueden ser letras, números o puede ser la combinación de las letras y los números, ¿sí? Definen allí el prefijo. Definen el rango de esa numeración, ¿sí? Del 1 hasta pues, el rango final que ustedes mismos determinen, ¿sí? Recuerden que los adquirientes son los sujetos obligados a definir esa numeración consecutiva del documento soporte. Y en el tipo de facturación, pues vamos a escoger la opción documento soporte. ¿Sí? Una vez definido esta información, vamos a darle en agregar. ¿Sí? Entonces, sí, las empresas tienen dos o más establecimientos de comercio, puntos de venta, oficinas, que realicen operaciones con personas no obligadas a facturar o expedir documento equivalente. Entonces, cada uno de esos establecimientos, oficinas o puntos de venta debe tener un prefijo, ¿sí? Un prefijo de numeración para el documento soporte, ¿sí? Y lo definen allí mismo en esa solicitud de numeración. Posteriormente, pues allí continúan con la configuración de esa numeración tal cual como se realiza cuando están realizando solicitud de numeración de resolución de facturación. Bueno, a partir de este momento vamos a tocar lo que es la parametrización del documento soporte a través del Software Manager ERP. Entonces, a nivel de el tercero vinculado proveedor, ¿sí? Deben tener en cuenta que ese proveedor debe estar marcado como persona natural, ¿sí? Pues por lo general esas operaciones se hacen con personas naturales. Deben tener en cuenta que debe estar marcado como una persona no responsable de IVA, ¿sí? Y debe estar marcado como proveedor, ¿sí? Debe estar marcado allí como proveedor. Básicamente, esos aspectos en la parametrización de los proveedores. ¿Listo? En este momento voy a ingresar al sistema. Vamos a ingresar aquí a Manager y les voy a mostrar la forma en que debemos parametrizar el documento soporte a través del Software Manager ERP, ¿sí? Entonces, para eso les voy a explicar una herramienta que tiene el sistema para copiar tipos de documentos. Entonces, vamos a ir a la opción herramientas, menú herramientas, vamos a ir a la opción implementación y vamos a ir al acceso copiar tipos de documentos. Listo. Bueno, en esta pequeña ventana lo que vamos a hacer es, partiendo de un documento que ya está debidamente parametrizado, vamos a copiarlo y a crear el documento soporte, ¿sí? Recuerden que como es un documento que tiene una numeración de autorización, pues tiene que arrancar desde un consecutivo, ¿sí? Y arrancar desde uno. Entonces vamos a explicar aquí el procedimiento. Entonces se define la clase, definimos allí un tipo de documento genérico, ¿sí? Que ya esté debidamente diligenciado. Definimos en la parte inferior la misma clase y vamos ahora a definir la nomenclatura para identificar ese tipo de documento. Entonces,
Vamos a definirlo como DS documento soporte. Aquí tenemos también la opción, ¿sí? Para cambiarle el nombre a este documento que vamos a crear. Una vez definida esta información, vamos a darle en la opción copiar tipo de documento. Confirmamos que deseamos crear el documento. Aceptar. Listo. Allí tenemos creado nuestro documento genérico, ¿sí? Que se llama documento soporte en adquisiciones, ¿sí? Debe estar denominado documento soporte en adquisiciones, ¿sí? A sujetos no obligados a expedir factura. ¿Sí? Debe tener pues, su consecutivo automático. Bueno, ¿qué debemos hacer después? Entonces, una vez ya creado el documento, debemos ir a la opción que dice pestaña tributarios. Aquí, en esta pestaña tributarios. ¿Sí? Y en esta pestaña tributarios se debe diligenciar la numeración autorizada para el documento soporte. Obviamente, pues ya se ha generado previamente esa numeración en los servicios informáticos de la DIAN. ¿Sí? Entonces vamos al sistema y diligenciamos allí la numeración, la fecha de la autorización, el plazo de la vigencia, ¿sí? En tipo de resolución, vamos a definir allí documento soporte, ¿sí? Documento soporte. Y más abajo encontramos la sección donde podemos definir ese prefijo, ¿sí? El prefijo que diligenciamos en la autorización y el rango de numeración. Bueno, en esta ventana ustedes pueden ver acá dos pestañas, una que dice método tradicional y otra que dice resolución DIAN. ¿Sí? Entonces, para los usuarios de Manager que tienen versión inferior a la 7.1.3, pues van a encontrar la opción de método tradicional y van a poder diligenciar esa autorización y esa numeración por acá por método tradicional. Para los usuarios de Manager con versión 7.1.3 y posterior, van a encontrar la opción resolución DIAN, ¿sí? Y esta es un nuevo método que estamos, en este caso, definiendo para la creación o la asignación de las resoluciones, ¿sí? Y todo esto con miras a que el documento pues, sea transmitido de forma electrónica una vez se definan los requisitos técnicos, ¿sí? Entonces, cuando salgan esos requisitos técnicos, pues entonces deberán actualizar a versión 7.1.3 o posterior para que hagamos uso de este método, ¿sí? Para guardar las resoluciones, ¿sí? Y les voy a explicar cómo se diligencia. Entonces, se define el tipo de resolución, definimos allí documento soporte, se define el número de esa resolución, la fecha de autorización de esa resolución, definimos el plazo o la vigencia, definimos por acá la clase de resolución, si es de autorización o de habilitación, y definimos el prefijo y el rango de numeración. Seguido, damos agregar para cargar la resolución al documento, ¿sí? Entonces, este nuevo método para crear las resoluciones de la DIAN, ¿sí? Está pensado
para el evento en el que ya se tenga definido el mecanismo técnico para transmitir el documento soporte de forma electrónica, incluso también para crear las resoluciones de facturación electrónica, ¿sí? Opera de la misma forma. Y allí guardamos y queda guardado los cambios del documento. Bueno, es en el evento en el que las operaciones con sujetos no obligados a facturar, pues afecten solo la parte contable, ¿sí? Eh, para el evento en el que esas adquisiciones a esos no obligados a facturar, esas compras afecten nuestro inventario, se debe definir otra clase de documento para realizar la creación de documento soporte. En este caso, ¿sí? Las compras que realizo van directamente a nuestro inventario, ¿sí? Entonces debemos definir la siguiente clase de documento y partiendo de este, vamos a definir, y vamos a decirle aquí, documento soporte. Y este otro documento que estamos configurando, que es de clase EN01, entradas, ¿sí? De inventario, nos sirve para registrar las compras que nos afecte el inventario, ¿sí? Y vamos a darle allí copiar y listo. Bueno, ese documento queda allí creado. Se debe diligenciar la resolución de la misma forma en la que acabamos de ver. ¿Sí? Método tradicional, recuerdo, método tradicional para usuarios con versión de manager inferior a la 713. ¿Sí? Se diligencia allí el tipo de resolución. En este caso, el prefijo debe ser diferente. Si se llega al caso de utilizar los dos documentos, pues los dos deben tener un prefijo diferente, ¿sí? Y una numeración diferente. ¿Sí? Recordemos, el prefijo debe ser de 4 dígitos, ¿sí? Y se diligencia de esa forma, ¿sí? Lo mismo para aquí, para el nuevo método de cargar la resolución. Esa como tal, amigos, es la forma en la que vamos a utilizar el sistema para la parametrización del documento soporte. Ahora vamos a realizar como tal un ejercicio práctico en el cual vamos a estar simulando una operación a un proveedor que no es responsable de generar factura de venta o documento equivalente, ¿sí? Entonces vamos a ir por la siguiente ruta. Vamos a ir por contabilidad transacciones. Vamos a darle acá en nuevo. Vamos a utilizar un documento que ya está aquí previamente ya parametrizado. Entonces, el tipo del documento con la numeración consecutiva, ¿sí? Con la fecha de la operación. Registramos allí la cédula o NID del proveedor. Ingresamos allí, pues, datos adicionales. Vamos a darle aquí a agregar. ¿Sí? En este caso, pues yo lo voy a hacer con cuentas predeterminadas, pero también puede realizarse una contabilización manual. Listo, entonces voy a simular la adquisición de una compra de papelería para la oficina.
Y recordemos que estas compras son realizadas a personas que no están obligados a facturar, no son responsables de IVA, ¿sí? Por lo tanto, como nosotros como adquirientes, como compradores, a esas que tenemos operaciones con esas personas, debemos generar el documento soporte. Estamos obligados si queremos que esos costos, esas deducciones, pues tengan validez para la DIAN y puedan ser descontadas en nuestras declaraciones. Entonces allí registramos el valor de la compra, ¿sí? Si hay retenciones, hacemos retenciones, ¿sí? Si lo hacen por cuentas predeterminadas, en la parte inferior izquierda de la ventana de contabilización, podemos hacer el registro de la descripción del bien que estamos adquiriendo. ¿Sí? Entonces allí registramos la descripción del producto o servicio, también puede ser un servicio que estemos adquiriendo. ¿Sí? Vamos a darle allí guardar para terminar allí la contabilización. ¿Sí? Entonces vamos a proceder aquí a guardar. Vamos a guardar y vamos a darle imprimir. Recordemos que el documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar debe ser generado de forma física. ¿Sí? Entonces, allí vamos a evidenciar el documento soporte. ¿Sí? Y allí en la impresión es donde vamos a determinar el cumplimiento de todos los requisitos que habla el artículo 55 de la resolución 42. ¿Sí? Entonces, uno debe estar definido como documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Debe tener la fecha de la operación, debe tener un sistema de numeración autorizado, en este caso aparece el prefijo que es de 4 caracteres, el número consecutivo, ¿sí? Número consecutivo. En la parte inferior aparece lo que es la resolución del documento soporte, el número de la resolución o autorización, ¿sí? La fecha de la autorización, el prefijo y el rango. ¿Sí? Eso aparece allí incluido en la impresión del documento. ¿Qué debe tener también? Entonces, los datos del vendedor, en este caso es el proveedor, persona no obligada a expedir factura o documento equivalente, aparecen los datos allí de ese proveedor. Y los datos del adquiriente, ¿sí? Que somos nosotros los que estamos comprando, estamos adquiriendo, estamos teniendo transacciones con esas personas no obligadas a facturar. ¿Sí? Datos del adquiriente. Aparece también la descripción del producto, bien o servicio que estamos adquiriendo en la operación y el valor total de la operación. ¿Sí? Valor total de la operación. Entonces, como tal, estos requisitos que habla el artículo 55 de la resolución 042 de mayo de este año, esos requisitos se ven plasmados en la impresión de este documento que nuevamente, les digo, pues debe ser generado por el adquiriente, el comprador, ¿sí? Para soportar los costos, gastos, impuestos descontables en operaciones ejecutadas a no obligados a facturar. ¿Sí? Entonces, allí tienen como tal el documento soporte. Otro caso que se puede presentar es que esas compras como tal no sean un gasto, no sean un costo, sino que es una compra que yo realizo a personas naturales
que no están obligadas a facturar y que esa compra afecta a nuestro inventario, ¿sí? Entonces, para eso existe la otra opción que también diligenciamos, que está por el siguiente acceso. Entonces vamos a menú inventarios, entradas, sin orden, valor parcial. Vamos a darle acá nuevo. Y vamos a diligenciar allí el documento soporte, ¿sí? Numeración consecutiva, fecha de la operación, cédula de el proveedor, datos adicionales, ¿sí? Y vamos a registrar en este caso el producto que como tal, el producto que ingresa a nuestro inventario, ¿sí? Entonces aparece allí el producto, guardamos, contabilizamos la operación y posteriormente en la impresión aparece nuevamente el documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar, ¿sí? Nuevamente allí se ve plasmado el cumplimiento del artículo 55 de la resolución 42, ¿sí? La denominación del documento, los datos del vendedor, los datos del adquiriente, la fecha de la operación, ¿sí? La numeración, el sistema de numeración autorizada, entonces el prefijo, el número consecutivo. Por acá abajo aparece el número de la autorización, la fecha de la autorización, el prefijo y el rango autorizado, ¿sí? Aparece la descripción del producto que se está adquiriendo en la operación y el valor total de la operación, ¿sí? Entonces, de esa forma, en la impresión se ve plasmada el cumplimiento de esos requisitos del documento soporte. ¿Sí? Volvamos ahora nuevamente a nuestra presentación. ¿Sí? Entonces ya vimos lo que es la creación del tipo de documento. Ya sabemos cómo parametrizar el documento y cómo parametrizar la resolución, ¿sí? En el tipo de documento. Vimos en la impresión el cumplimiento de los requisitos que habla el artículo 55 de la resolución 42. Hicimos ya las operaciones respectivas, los respectivos ejemplos. Y ahora, pues vamos a hacer las salvedades como tal del proceso. ¿Listo? Entonces, en el comunicado de prensa 55, la DIAN informa que el documento soporte debe realizarse de forma física, ¿sí? Ya lo habíamos hablado. Debe imprimirse y generarse de forma física. Ya que al establecer los requisitos de forma física, ya que falta establecer los requisitos y mecanismos técnicos y tecnológicos para su expedición electrónica. ¿Sí? Entonces, el artículo 55 de la resolución 42, pues habla que debe generarse de forma electrónica cuando el adquiriente sea facturador electrónico. Sin embargo, como aún falta definir esos requisitos técnicos, ¿sí? Entonces, esa parte aún está pendiente por resolver por parte de la DIAN. En el mismo comunicado se determina que es de obligatorio cumplimiento que a partir del 15 de agosto, ¿sí? A partir del 15 de agosto se elaboren los documentos soportes de las adquisiciones efectuadas a no responsables, ¿sí? Y no solo elaborarlos, que cumplan con los requisitos que están definidos en la resolución.
¿sí? A partir del 15 de agosto se vuelve de obligatorio cumplimiento que estos documentos sean elaborados y cumplan con los requisitos. En caso que la empresa requiera usar diferentes tipos de documento en Manager ERP para el registro de compras y gastos a no responsables de IVA, deberá solicitar una resolución con varios prefijos o diferentes resoluciones de acuerdo a la preferencia de la empresa, ¿sí? Entonces, son los casos que vimos en el proceso que les mostré en la contabilización de gastos, en la contabilización de compras que afectan el inventario. ¿Sí? Son esos casos que pueden llegar a ocurrir. El vinculado en manager debe tener la marcación de no responsable de IVA, es correcto. Y la DIAN recomienda que el prefijo esté compuesto por 4 dígitos que pueden ser letras, números o su combinación, ¿sí? Tengan en cuenta esto al momento de que vayan a diligenciar la autorización de la numeración. ¿Listo? Deben tener, el prefijo de tener 4 caracteres o posiciones. Bueno, bien amigos, esto básicamente es la presentación eh, que teníamos para el día de hoy con respecto a la mecánica de parametrización de los documentos soportes en adquisición con sujetos no obligados a facturar o generar documento equivalente. ¿Sí? A partir de este momento vamos a pasar con nuestra moderadora Lady Portilla, que nos va a dar inicio a la sesión